habitamos el área sísmica más activa del planeta, así que debemos estar siempre preparados por lo que pueda ocurrir. Alfonso Castrillón es historiador del arte, experto en museología, director y fundador de numerosas galerías aquí en el extranjero. Es el primer investigador que estudió el cementerio presbítero Maestro por la monumentalidad de sus esculturas. Fue consultor de la UNESCO y el PNUD de las Naciones Unidas y se desempeña como profesor universitario, crítico de arte, escritor y, entre otras cosas más, fundó y dirige el Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas de la Universidad Ricardo Palma. Alfonso Castrillón acaba de publicar el volumen Tensiones Generacionales. Este trabajo de Jorge Eduardo Eygelson en la portada tiene 50 años y figura como Red Quipus, pero bien podría llamarse Tensiones y no quedaría mal. Escogieron muy bien para la portada del libro. Sí, hay muchos quipus de Eygelson que pueden servir para dar la idea de tensiones, ¿no? Pero escogí este porque este no es tan hermoso, se puede decir, como los otros que hemos visto, y tiene 3 tensiones, ¿no? Tensiones Generacionales fue una serie de exposiciones que iniciaste con ese nombre en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores, curiosamente en el inicio del nuevo siglo. ¿Fue una casualidad o lo pensaste así para que nazca en una fecha tan significativa para una generación? Es decir, nuevo año, nueva década, nuevo siglo, nuevo milenio. Sí. Casi nada. Bueno, no fue tan pensado ni estructurado, sino fue el fruto de un trabajo de muchos años. Entonces, llegó el 2000 y teníamos que presentarlo, ¿no? Y coincidió que apareció el 2000. En el año 2000, y como un proyecto de 5 exposiciones, acompañadas de un catálogo que naturalmente tenía mis textos y además muchas imágenes que la gente no conocía. Porque acuérdate que lo que te dije hace un momento es que estas exposiciones mostraban cuadros que se exhibieron en aquella época. Por ejemplo, la de los Independientes. Se consiguió varios cuadros de la época. O sea, el público de hoy estaba viendo, ¿no?, gracias a una exposición nueva de los Independientes, las cosas que se hicieron en los años 37. Porque toda generación de alguna manera contradice en cierta manera a la anterior, ¿no? Los jóvenes asumen siempre una actitud de crítica respecto a los viejos, y eso es muy normal porque eso sucede desde la época de la Biblia. Han existido generaciones, siempre. Lo que pasa es que no se ha sistematizado el trabajo, ¿no? O sea que han sido inevitables esas tensiones. Son inevitables. Son inevitables las tensiones. Algunas tensiones son muy fuertes, como por ejemplo los independientes respecto a los indigenistas, ¿no? Grau, por ejemplo, que pertenecía a otra generación, no a la de Sabogal, se peleó con Sabogal y lo detestaba, ¿no? Decía que si Sabogal era pintor, él era bombero. Entonces ahí hubo un choque entre los jóvenes, más los que venían de afuera, los que venían de Europa, Grau era uno de ellos, contra pues la propuesta de Sabogal, que era la propuesta raigal, ¿no?, de mirar al Ande, de descubrir los paisajes andinos, el hombre andino. Y el lenguaje peruano. El lenguaje ciertamente peruano, ¿no? Pero ahí entran varias corrientes, ¿no? Porque puede ser por una diferencia de estilos, puede ser por un ego personal, puede ser por el tipo de pintura que hacen, en fin, entran diferentes vertientes, ¿no? Sí, desde luego. En resumen, la generación, se ha hablado mucho de las generaciones, pero en resumen la generación sería un grupo de gente que es tocada, vamos a decirlo así, por los sucesos y la época en que viven. A diferencia de la literatura, en que hay una especie de consenso en que las generaciones están divididas por décadas, la década del 50, 60, 70, 80, así sucesivamente, tú has recorrido diferentes formas. Comienzas con la generación del 50, o de la figuración abstracción, y de ahí pasas a la generación del 68, y desde ahí das un salto hasta la generación de los 80 o los años del terror. Sí,
Bueno, ¿Cómo te guiaste? Son criterios, por ejemplo, el criterio de obrar y de conformar generaciones cada 10 años, a mí me parece que es un poquito limitado, ¿no? Que es un poco, al dar el tajo en la decena o en la década, te vuelas una serie de cosas que son importantísimas, tejidos, ¿no? Que hay entre generación y generación. Hay generaciones, por ejemplo, constituidas por hombres que no encajan, ¿no? Lo conversábamos hace un rato. El caso, por ejemplo, de Cérvulo Gutiérrez, de Humareda, no encajan exactamente en una generación y que hay que tomarlos como ejemplos extras, ¿no? Que salen, digamos, del grupo social y que se distinguen por sus ideas, por sus formas, por sus coloridos, por sus preferencias temáticas, qué sé yo. Lo que sí parece ser inevitable, el punto de partida sea los años 50. Exactamente. A mí en mis cuentas, que son, como te digo, muy elásticas, en mis cuentas, salía el año 51 como la generación que convenía tanto para poetas como para pintores. Pero no podíamos ser tan drásticos, pues ya existe y hay consenso en hacer una generación de los años 50 para los poetas. Bueno, ¿por qué no poner en la misma generación a los pintores? Después de todo, solamente hay una diferencia de un año. Te has referido mucho a los independientes. Sí. ¿Qué tan importantes fueron o qué tan importantes son para la historia de la pintura peruana o de la plástica peruana? Es importante, sí, es importante porque independientes en el sentido estricto hay muy pocos, ¿no? Porque los que se juntaron en el famoso salón del año 37, ¿no? Eran la mayor parte, el 50% eran todavía pintores que tenían como tema el ande, el indio, ¿no? El 50%, tú revisas los catálogos de la época, catálogo de la primera exposición, el 50% de esos artistas todavía son pintores que pintan lo autóctono, el indio, los paisajes peruanos, etc. Y el otro 50% está constituido por pintores que vienen de fuera, han tenido una educación afuera y que efectivamente por su trazo, por sus colores, por su modo de pintar, por su temática, son verdaderamente especiales. Es decir, ya no se refieren al mundo andino, ¿no? O si se refieren dentro de un estilo muy especial, como el caso de Pantigoso, por ejemplo. Y eso produce también un enfrentamiento, ¿no? Claro, entre ellos seguramente que había entre el indigenismo, sí, que vendría a ser el indigenismo con... No, desde luego, los independientes y el grupo que lideraba Grau estaba en desacuerdo con la pintura que hacía Sabogal. Sí, que hacía Sabogal. ¿Hay un carácter de la pintura peruana? Ese es un término que trabajé respecto a la lectura de Ribagüero, que aunque puede se puede pensar de que es un personaje ya un poco olvidado y fuera de los márgenes históricos, sin embargo, en sus paisajes peruanos tiene no solamente una magnífica literatura, sino también ideas muy interesantes. Es decir, que decía que había que regresar a la figuración, no copiar, porque en ese momento estaba pues la moda de la abstracción, de las cosas que venían de afuera, la influencia de Picasso y la influencia de otros pintores que eran abstractos. Por eso sostiene que hay un carácter en la pintura Y yo peruana. pienso que la pintura que tuvo carácter y que reveló el Perú, ¿no? Y que se puede decir efectivamente que es un arte peruano, fue la de Sabogal indiscutiblemente. El carácter del ande, el carácter de lo andino está ahí plasmado en los cuadros de Sabogal, eso es indudable. Esta tendencia, esta escuela, pasa en segundo plano cuando ya sucede la de los abstractos. Los pintores abstractos, la mayoría de ellos fueron autodidactas, se formaron en colegios particulares, tienen otra idea del mundo, han hecho viajes y una serie de cosas que culturalmente los distanciaba de la visión simplemente andina. Una gran discusión en el año 75
fue la entrega del Premio Nacional de Cultura a don Joaquín López Santay, y hubo también ahí un gran desencuentro entre los llamados pintores o artistas cultos y los también llamados artistas populares. Desde tu punto de vista, ¿qué significó ese Premio Nacional de Cultura para don Joaquín López Santay? Bueno, significó desde el punto de vista de la pintura peruana y de la estética, en realidad, un gran paso adelante, porque hasta en ese momento no se había hecho una historia del arte peruano total. Se habían hecho, Stastny había hecho su resumen de historia del arte peruano, pero no hablaba del arte popular equiparándolo al arte culto. A muchos de ellos yo los escuché decir: no vas a comparar pues a Quispe Sacín con López Santay. Y no se trataba de eso, no se trataba de hacer comparaciones de quién era mejor, quién era peor. Se trataba simplemente de equiparar el arte popular, nunca tratado en los libros de arte peruano, como arte verdaderamente, sino como artesanía. Como una palabra despreciativa que era artesanía. Entonces las cosas eran diferentes. Por ejemplo, una manera de zanjar el asunto era preguntarles por qué cuando hablan del arte negro dicen arte negro y no artesanía negra. En París, Picasso, Braque y los otros que iban al museo del hombre peruano, en Trocadero, en París, ¿no es cierto? No decían vamos a ver la artesanía negra, sino que decían vamos a ver el arte negro. Bueno, ¿por qué en ese caso se llama arte a ese tipo de manifestación y no al arte peruano, que tiene raigambre, que tiene todo un mundo de ideas y de culturales importantísimas que no se tienen en cuenta para juzgarlo? Tiene 15.000 años de historia. 15.000 años de historia. Y tiene una concepción de vida. Ahora, para mí otra cosa que veía con mucha claridad era el hecho de que una cosa es artesanía y se puede distinguir la artesanía del arte popular. Tensiones generacionales, una mirada a las artes plásticas del siglo pasado en un estudio de Alfonso Castrillón. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con la segunda parte de esta entrevista. Tensiones generacionales, valioso estudio de Alfonso Castrillón acerca de las artes plásticas de nuestro país en el siglo pasado. Continuamos con la entrevista. Los artistas cultos también trabajan en serie a veces, claro, los grabadores. Los grabadores. La fotografía misma, la serie. Es decir, no se había comprendido en esos años del premio, en los 75, 76, que ya estaban surgiendo nuevas técnicas como los grabados hechos por computación en Europa y todas esas cosas, ¿no? Y el mismo libro de Benjamin que nos hablaba, ¿no?, del el arte en la época de la reproductibilidad técnica, o de la reproducción técnica, ¿no? Entonces, los artistas informados, mal llamados cultos, se lo tomaron en serio, como que ciertas personas, ¿no?, venían a robarles el sitio, quitarles el sitio dentro del gran edificio del arte peruano. Cualquier actividad humana siempre hay las envidias, los egos, ¿no es cierto? Y desde luego cuenta mucho, ¿no? Cuenta mucho. Las opiniones de los críticos cuentan mucho. Una opinión tajante como la de Grau, por ejemplo, diciendo que si Sabogal es pintor y yo soy bombero, era pues no solamente lapidaria, sino también tenía fuerza en ese momento. Si Grau lo dice, ¿no es
¿cierto? Caramba, entonces quiere decir que tiene razón. Cuenta mucho el nombre, Sí, ¿no? pues. El hecho de haber venido de Europa. El nombre es importantísimo en Lima. ¿Tú también has venido de Europa? Sí, pero no sé si he sido, si soy tan creído, no sé cómo. Sí. Porque además tú estuviste del lado de los que estaban con Joaquín López Antay, ¿no? Exactamente, esa fue una lucha que sí, me marcó en el sentido, porque acuérdate que después de toda la revuelta me declararon persona non grata. Los artistas académicos, llamados cultos. los académicos me llamaron persona non grata y le escribieron al director del Banco Continental para que tú me trabajabas. despidieran de la galería del Banco Continental. ¿Qué papel han jugado la Escuela Nacional de Bellas Artes y la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Católica, originalmente llamada Academia de Arte Católico y después Escuela de Artes Plásticas, para finalmente convertirse en facultad? Las escuelas son fundamentales. Son la nuestra, la más antigua, que es la que se funda, de Bellas Artes. La de Bellas Artes. El decreto sale el 18, se inaugura el 19 y va a ser el centro de formación de los futuros artistas más connotados peruanos, ¿no es cierto? Ahora, se creó como una escuela, como la Escuela de Bellas Artes de París. Hernández trae de París el esquema de la Escuela de Bellas Artes de París y se siguen casi de manera igual los cursos y el método que se seguía en París. De manera que lo que hace Hernández, el gran pintor Hernández, es enseñar a pintar a la manera de Europa, con las técnicas europeas y todo eso. Eso es fundamental. Luego la que viene más tarde, ya desde la época de los 30 y tantos más o menos, es la Escuela de Arte Católico, que luego se convierte en Escuela de Bellas Artes, en Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Católica. Winterris tiene pues otras ideas también, ¿no? Es más universalista, se puede decir. Viene de Europa, estudió en Viena. A él se le acercan algunos artistas que, como les digo, no pertenecen al grupo de los indigenistas por muchas razones, porque no tienen antecedentes de formación, digamos, de la provincia, no son provincianos, comenzando por eso, no, su educación es de otro tipo, ¿no? Y adhieren inmediatamente al grupo de Sabogal, ¿no? La mayoría de ellos no acaban la escuela. Ni, en este caso, ni Cislo frecuenta, pero no creo que acaba. Y cada uno de ellos se va formando solo. Lo interesante es esto, que surge en esa época la idea de que cualquiera persona puede, cultivando sus dotes, puede hacer arte. ¿Y el taller Huayco? Eso viene después. Huayco es un taller importante también. Yo no sé si fue porque también fue un ejemplo del interior del país y de los grupos de teatro, Yuyascán y el otro grupo, ¿cómo se llama? Tablas. Y Cuatro Tablas, que trabajaban de manera grupal, ¿no? Y dieron el ejemplo. Dieron el ejemplo. Yo pienso que sí, que hubo una mirada al interior desde ese punto de vista, ¿no? Hombres y mujeres se juntan para hacer grupos de teatro que primero son anónimos, o sea, improvisan, trabajan sobre la base de la improvisación y sobre temas raigales o importantes, digamos, ¿no? De gran importancia para el Perú en ese momento, ¿no es cierto? La Sarita Colonia de la Panamericana Sur, que para algunos fue la mejor propuesta artística de su época. Sí, yo pienso que sí, yo estoy de acuerdo. Sí, fue. Es una obra que se basa en los sentimientos populares, ¿no es cierto? En una creencia popular. Puedes creer o no que es santa o no es santa, eso es lo de menos. El asunto es que se convirtió en un ícono importante, ¿cierto? No solamente de la gente de la ciudad, sino también de los camioneros,
de los ladrones, de las prostitutas, etc. Los pescadores. Los pescadores, en fin. Había, alrededor de ella se formó un cuerpo social que es bien importante. Se mantiene y ha crecido. Claro, claro. Ya ha traspasado fronteras, ya llega hasta Estados Unidos. Claro, está bien. Me parece que en ese sentido tuvo el ícono, ¿no es cierto?, se desarrolla y se convierte en arte desde el momento que utilizando latas. Las latas de leche. Las latas de leche se trabaja como si fueran mosaicos, ¿no? La figura de ella como un mosaico enorme que se puso en una duna que se podía ver desde la carretera y que en su momento tuvo pues una significación muy importante, muy fuerte. Además estaba en un lugar donde todo el mundo que pasaba por ahí la podía ver. Sí, y los creyentes se persignaban y la gente decía, mira qué curioso, ¿qué quiere decir eso? Es decir, el arte comenzó a crear preguntas sobre eso. Tensiones generacionales, libro publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Ricardo Palma. Aunque nació en Colombia, la cumbia se ha extendido por buena parte de América del Sur y aquí en nuestro país ha adquirido nuevos aires. La llamada cumbia peruana es uno de los géneros musicales más variados, pues cada etapa de su desarrollo ha sido marcado por ritmos distintos. En el camino, algunas agrupaciones se disolvieron y hubo otras nuevas que aparecieron para ocupar su lugar. Sin embargo, la memoria de los peruanos acerca de esos grupos se ha ido perdiendo con el tiempo. Grupos como los Pacharacos, Pintura Roja, el Combo Palacios, entre otros, se han ido quedando en el olvido. Solo algunos conjuntos norteños como el Grupo 5, Agua Marina, Armonía 10, que han vuelto a escucharse, logran difundir sus hits ochenteros. Con mis ojos, aire que respiro, eres en mi vida, motor y motivo, ayer tan lejana, hoy tan... Frente al desgaste de la memoria colectiva de la cultura cumbiambera, Víctor Cela y Maribel Coasaca han creado el blog La Cumbia de Mis Viejos, con la intención de difundir la historia de la cumbia peruana. Nos dimos cuenta de que si alguien no hacía algo para rescatar del olvido esta música, ahora, probablemente de acá a 10 años recuperarla va a ser imposible. Entonces dijimos, hagamos un proyecto para que la gente de hoy conozca qué es lo que se hizo años atrás y también para que la gente que sí vivió de primera mano esa época pues pueda recordar, que es una de las cosas que más me gusta del proyecto, cuando la gente mayor me escribe y me dice, eso yo lo escuchaba cuando tenía 15 años, cuando era muy joven, muchas gracias. Es muy bonito eso. Empecé en la colección de discos por necesidad porque quería escuchar esos otros grupos y no había ningún CD, no había ningún lado donde puedes escuchar música. Entonces como que reaprendí y volví a comprar un tornamesa y igual de niños he tenido esas cosas, pero no tan familiarizado, entonces como que reaprendí a usar el tornamesa, el vinilo y empecé a coleccionar, ¿no? La Cumbia de Mis Viejos es una página web que intenta hacer llegar a los cibernautas las cumbias de la década de los 70 y 80 del siglo pasado. Videos creados con las portadas de los discos de vinilo acompañan las melodías de los destellos Chacalón, Los Mirlos, entre otros. Yo me he especializado en coleccionar la cumbia de vinilo, que más o menos va entre los periodos del 1968 hasta el 88, ¿no? De ahí a la industria del vinilo como que quiebra. Pero ¿cómo se hizo esta colección de 3.000 a 4.000 discos de vinilo? Implica grandes esfuerzos, dedicación.
hay que hacer una gran inversión porque ahora los discos son objetos de colección y como todo objeto de colección no tiene un precio fijo, se mueve mucho en función de la demanda. Hay que ponerle mucha dedicación al cuidado de los discos, hay que tener un sistema para almacenarlos, para catalogarlos, hay que tener pasión para eso. El lugar más ordenado para iniciar una colección de vinilos es Quilca. En las galerías Quilca encuentras especialistas, realmente especialistas en los diferentes géneros. Y mucha de mi colección la he armado ahí. En el mundo de la cumbia peruana se han producido cientos de discos, cassettes, CDs, vinilo y otros soportes. En la época de los años 70 y 80 existió una fuerte industria discográfica que permitió que muchos grupos tuvieran la oportunidad de plasmar sus creaciones en discos de vinilo. Dinsa, Infopesa, Sonoradio, Virrey, entre otros, son algunas de las disqueras que se encargaron de difundir las melodías cumbiamberas, que sin embargo hoy se van olvidando incluso por sus propios intérpretes. La gran mayoría de músicos no han sido muy cuidadosos en guardar sus propias grabaciones o los discos de oro, los premios, los trofeos que en su momento obtuvieron, ¿no? Algunos incluso ni se acuerdan de qué es lo que hicieron o qué es lo que grabaron. Muchos no se tomaron el trabajo de registrar sus composiciones, como el Abdai, la Sonien, etc., ¿no? Y ahora lo están queriendo hacer y obviamente tienen que presentar sustentos, hay que presentar las fotos de las carátulas, las grabaciones, etcétera. Entonces muchas veces me piden ayuda y yo les facilito porque tengo la facilidad de tener el material a la mano, ¿no? La cumbia seguirá creciendo, los grupos vienen y van, la memoria cumbiambera seguirá resguardada por Víctor Cela y sus miles de long plays que contienen los tesoros musicales del ritmo tropical peruano. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por... En un pasaje del amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, Florentino Ariza piensa que el café que le han servido tiene sabor a ventana. Ahora, ¿a qué sabe una ventana? Imposible de descifrarlo. Salvando la distancia, con una nueva expresión de racismo, hace unos días un estudiante supuestamente de la UPC le dijo a uno de San Marcos, vía redes sociales, en mi universidad no entra gente como tú, color puerta. Más allá del insulto racista, ¿qué habría querido decir esa chica? Color puerta se remite a lo que Julio Ramón Ribeiro en un cuento denominaba de color modesto. Es decir, dentro de la escala cromática de las pieles peruanas, una piel oscura. Creo que quienes mejor la sintonizaron fueron los muchachos del Panfleto, esta revista electrónica de humor, que sacaron un catálogo de Saga Falabella de puertas de color de joven universitario. Entonces uno podía escoger qué puerta iba con su color de piel. Pero bueno, es esa la idea de color modesto, la idea de una condición subordinada, de una sociedad jerárquica donde unos son más y otros son menos. Ahora te confieso que lo que más me impactó fue ver la fotografía de la chica que hizo ese comentario, ¿no? ¿Por qué? Porque es una chica mestiza, muy parecida, de color puerta, muy parecida a la mayoría de los peruanos. Y es evidente que al hacer ese comentario, ella es incapaz de reconocer su propio rostro en el espejo, ¿no?
Eso demuestra también, Nelson, que más que el racismo no responde a condición social, grado de estudios, situación económica, incluso el fenotipo de quien, como dices tú, profiere el insulto, porque el mensaje fue: no tengo nada contra San Marcos, hablo de serranos como tú que tienen Twitter. El tema también es serrano que tiene Twitter. Sí, digamos, no hay un solo racismo. El racismo es una construcción histórica y por lo tanto se construye de distintas maneras, en distintas épocas y en distintos lugares. Y el racismo peruano es uno de los más complicados. Lo ilustraría haciendo un paralelo entre el racismo como existe en Estados Unidos o como el del racismo del apartheid de Sudáfrica antes de Mandela. Eran negros y blancos. Negros y blancos, eso es neto, ¿no? En España hay cantidad de libelos publicados en el periodo que va entre el siglo XVI y el XVIII, señalando las listas de nobles que esconden tener ascendencia judía. Claro. El fondo del asunto, y eso nos remite a la situación actual, es un discurso que naturaliza las desigualdades socioeconómicas, culturales, etcétera, atribuyéndolas a la naturaleza, a la biología. Según este discurso, unos son más porque biológicamente son superiores y otros son menos porque biológicamente son inferiores. Y por lo tanto, la desigualdad, la miseria, la opresión no tienen que ver, según este discurso, con estructuras sociales, con productos de la propia acción humana, sino son productos de la naturaleza. ¿Es una condición sine qua non de los humanos ser racistas? No. Niños de distintos colores, de distintas procedencias, puestos a jugar juntos, juegan maravillosamente, hasta que empiezan a interiorizar el discurso de los padres, del sistema educativo, etc., ¿no? Lo que sí parece ser una condición universal, y eso crea confusiones, es el etnocentrismo, que también construye discriminaciones, pero es una discriminación de otro tipo, ¿no? El etnocentrismo es la creencia que cada grupo tiene de que lo suyo es lo mejor. El etnocentrismo y la discriminación étnica pueden compartirse porque se basan en productos de la acción humana. El lenguaje, la religión, las costumbres. Y eso se puede cambiar, ¿no? Si yo soy judío me convierto católico para no ser discriminado. Si hablo quechua puedo aprender castellano. Si me he visto con poncho y ojotas puedo comprarme ropa occidental. Eso es reversible. Mientras tanto, el discurso racista afirma que la base de eso está en la sangre, como se decía antes, o en los genes, como se dice hoy, y eso yo no lo puedo modificar. Por eso es tan poderoso el racismo para mantener sociedades estamentales, ¿no? Sociedades donde la estratificación social se ve como una pirámide con estamentos que son estancos. El ideal es que cada uno nazca en un lugar y se mantenga en ese lugar. ¿Qué pasa entonces ahora? Ha habido tremendos cambios objetivos en la sociedad peruana, gran movilidad social, sectores sociales tradicionalmente marginados de la educación, de las profesiones, de la actividad empresarial, crecen, se desarrollan, prosperan. Y bueno, entonces una persona con rasgos mestizos o abiertamente indígenas que ha tenido éxito, que es un buen profesional, tiene dinero y que cree en el discurso que todos somos iguales, va a una discoteca y tienen que decirle: usted no puede entrar. No es que el racismo haya aparecido ahora, está ahí desde siempre. Por eso las abuelitas decían que el Perú era un país maravilloso hasta que vino el Cholo Velasco y la gente se olvidó cuál es su lugar, ¿no? Eso explica el odio que algunos sectores le tienen a Velasco. Lo que no pasa con otros militares que dieron golpes, que gobernaron dictatorialmente, como Sánchez Cerro, como Odría, que también eran mestizos, provincianos. Como Morales Bermúdez, inclusive. Claro. Lo que no le perdonan a Velasco es que haya subvertido ese orden estamental, ¿no? Creo que la persona que más hizo en el país por romper el carácter estamental de la sociedad peruana fue Velasco, ¿no? Velasco no solo acabó con la oligarquía, no solo acabó con los terratenientes costeños y serranos, sino también acabó con el carácter estamental de la sociedad peruana. Pero ahí vivimos un desfase entre lo que está sucediendo en la sociedad, en que hay tremendos cambios, y los ojos con que se ven, con los que se sigue viendo a la sociedad, ¿no? Mucha gente sigue viendo la sociedad peruana con lentes oligárquicos. Sigue creyendo que el orden natural es el orden estamental,
sigue sintiendo que es ilegítimo que la gente pretenda atravesar las barreras que separan, estas barreras invisibles que separan los distintos estamentos. Y una de las expresiones de esa imposibilidad de ver la realidad, una de las expresiones de haberse quedado anclado en la antigua visión, es el racismo. Eso es casi divino. Natural, orden natural, eso es. Y esto, para funcionar y para ser poderoso verdaderamente, tiene que ser creído tanto por los que discriminan como por los que son discriminados. Te cuento una anécdota terrible. Muchos amigos míos, antropólogos de fenotipo caucásico, rubios, ojos azules, confiesan que en trabajo de campo se les han acercado campesinos a proponerles tener relaciones con su hija, diciendo que quieren nieto gringo o más abiertamente que quieren mejorar la raza. Esa es la expresión, mejorar la raza. Eso es terrible, sí, porque se trata de sociedades muy conservadoras frente a lo sexual. En esas condiciones, ¿qué padre está dispuesto a entregar a su hija a una relación eventual? Uno, primero, que está convencido, que ha asimilado y que ha interiorizado que es inferior. Y en segundo lugar, que está convencido de que no hay manera de superar esa inferioridad si no es por el camino de la biología, en este caso el mestizaje biológico. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. La lucha contra el racismo no es solo contra una tara que hace el sufrimiento de los de arriba y de los de abajo, sino es una lucha para acabar con ese orden oligárquico que no termina de morir. Entonces, con un discurso como ese, el color puerta, las niñitas rubias del aviso de Saga, son agua de Malva. Son parte del fenómeno, ¿no? Es decir, ¿por qué ha tenido tanto impacto la frase de color puerta? Bueno, en este caso, tú que estudias eso, las redes sociales lo ha hecho crecer, correr como las zarzas ardientes del Sinaí, ¿no es cierto? Pero sobre todo, el color puerta ha tenido un impacto fuera de lo normal. Hay un libro que les recomiendo encarecidamente a los espectadores de Presencia Cultural, libro publicado recientemente por el catalán Manuel Castells, que se titula Las redes de la indignación y la esperanza. Es un libro maravilloso que hace un balance de lo que ha significado las redes para la acción política, tomando el movimiento de los indignados, el Occupy Wall Street, la primavera árabe, Podemos, movilizaciones en Asia. Podemos es anterior a la salida del libro, pero encaja perfectamente. Nos ayuda a descubrir que lo que está pasando en el Perú con las movilizaciones contra la ley Pulpín y todo esto es parte de un fenómeno mucho más vasto, universal, de transformación de la política. Por supuesto, tiene un color local, tiene características particulares que tienen que ver con cómo es el Perú. Pero es importante entender que esto es parte de un proceso planetario de modificación de las formas de hacer política. no hay forma de solucionar el problema del racismo. Yo estoy muy contento y muy optimista. ¿Por qué? Estamos en un primer paso que es muy importante, y es que primero se ha reconocido que el problema existe. Por fin, ¿no? Suena extraño, pero a comienzos de los 90, cuando estaba preparando el libro sobre el universo mental y la conquista de América, vinieron los sarracenos. Cuando tocaba el tema del racismo, mis colegas historiadores y sociólogos respondían muy agresivamente. El racismo era una cosa de Estados Unidos y Sudáfrica, de eso no había que hablar acá, ¿no? Hay la imagen del racismo, tú mencionaste Sudáfrica del apartheid, y ahora en Estados Unidos, donde es claramente negros contra blancos, ¿no es cierto? Así es. O blanco contra negro, como lo veas. Y tú dijiste que aquí esto es mucho más complejo. Es más complejo, sí, gracias por retomar el tema. Digamos que en Sudáfrica, en Estados Unidos, el discriminador puede objetivar al discriminado. Lo siente algo ajeno, distinto, no tiene nada que ver con él y puede masacrarlo, puede odiarlo, despreciarlo, sin que eso lo comprometa a él, es otra cosa. Y subrayo cosa, esa objetivación del otro. Acá esto es imposible porque con nuestro mestizaje, cuando insulto a alguien de cholo o lo trato de indio, despectivamente estoy negando la parte de cholo y de indio que yo mismo tengo. Entonces se forma esa forma de alienación radical de la que te había hablado, ¿no? Una sociedad incapaz de reconocer su rostro en el espejo. Y sorprendentemente esto no es de las últimas décadas, no es solo con las migraciones. En un maravilloso ensayo, Manuel González Prada escribía a comienzos del siglo XX que cuando decía que somos una paleta de colores, una mezcla donde sean un recipiente donde sean mezclados los detritus de los vinos de Saint Camin Jafet,
Y decía, si yo entro a un salón elegante en Lima y hay un grupo de 10 personas, puedo saludarlos sin decir ninguna mentira, diciéndoles, saludo a todas las razas del universo aquí reunidas. Somos una gran mezcla, somos un gran mestizaje. Nos miramos en Y el por espejo tanto- y las razas, toda la sangre de Arguedas se cruzan en nuestra cara. Así es, yo no puedo objetivar al otro porque el otro tiene una parte de mí mismo. No hay esa separación radical del negro y del blanco de la que estamos hablando. Entonces, cuando odio y desprecio al otro, estoy despreciando y odiando una parte de mí mismo. Y esa es la imposibilidad de reconocer el rostro en el espejo. Esa es la dificultad de una sociedad que no termina de saber quién es ella misma. El primer paso imprescindible, sin el cual no hay pasos adelante, es el reconocer que el problema existe, plantearlo políticamente. Que hayan colectivos juveniles que asuman como una bandera, esto permite procesarlo políticamente. Políticamente podemos resolver pacíficamente nuestras diferencias. Para eso existe la política, para eso existen las formas representativas de la democracia. Porque el otro es la violencia. O sea, vino muy bien ese color puerta. Sí, me parece que es un excelente revulsivo, obliga a reflexionar, a pensar. Lamento que el tono haya sido muy duro algunas veces contra la chica que escribió esto, porque ella misma es una víctima. Ella es una víctima, ¿no? Ella misma es una víctima, supongo que en algún momento lo verá, ¿no? Pero moviliza mucho también porque nos toca, ¿no? Nos tocan los prejuicios, en los temores internos, en las cosas que no decimos, en las partes negadas. Se ha abierto la caja y en buena hora, ¿no? El siguiente paso es encararlo políticamente. Finalmente todos somos color puerta. Todos somos color puerta. Me encanta decir que en el Perú somos indios de todos colores. Una buena frase para terminar, y te agradezco mucho que podamos conversar estas cosas tan abiertamente y que ayuden, como dices tú, además, comparto tu optimismo. Te pido 15 segundos para saludar a los fieles videntes de Presencia Cultural y desearles un maravilloso 2015. Color puerta, una expresión más del racismo limeño peruano. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con la parte final del programa. En las salas 1 y 2 de la Galería Lucía de la Puente, Ivana Ferrer exhibe Antípodas, una muestra que reúne 2 ejercicios. La de encontrar una textura visual en el paisaje que ofrece el cielo y los árboles, en el cual la artista guía al espectador a escabullirse entre ramas, hojas y otros objetos que se anteponen al cielo que observa. Una experiencia luminosa que no puede desprenderse de la tierra. Y por otro lado, la de pintar fotografías del archivo del equipo peruano de antropología forense, captadas durante el proceso de exhumación de fosas comunes de la época del conflicto armado interno. Este último se trata de un acercamiento delicado, laborioso, amoroso, a las pruebas que permiten restituir la memoria de las víctimas a sus seres queridos. En la sala de proyectos de la misma galería, Patrick Schudy ha titulado su muestra así, Mecánicas del ocio. En ella explora las posibilidades de varios soportes como las proyecciones múltiples, animaciones digitales e impresiones fotográficas a partir de dibujos vectoriales, donde desarrollar su trabajo. El artista se apropia de aquellos íconos antropomorfos provenientes de la señalización urbana y los presenta como personajes centrales de su obra. En Mecánicas del ocio, Schudy presenta una visión paradójica de los patrones y mecánicas subyacentes a los actos que se definen como momentos libres, aquellos en los que el tiempo y la conciencia parecen suspenderse y que convencionalmente se dedican a la distracción y el ocio.
Un video que expone una sucesión vertiginosa de clichés turísticos complementa la muestra. Una propuesta de carácter sociológico que pone en manifiesto los comportamientos reiterativos y condicionados del ser humano en su condición de especie. Publicaciones recibidas. Infiernos mínimos, cuentos de Jorge Valenzuela, que según Guillermo Niño de Guzmán no requiere de muchas palabras para atraparnos con su historia y lograr conmovernos. Y agrega que es uno de los más interesantes cuentistas de la generación de los años 80, sobre todo como uno de los mejores intérpretes de la debacle moral y espiritual de su tiempo. Noches de adrenalina. Después de 20 años, Peysa ha reeditado por cuarta vez este emblemático libro de poesía con el que Carmen Ollé inició su producción editorial en el año de 1981. Según Miguel Ángel Zapata, Ollé opta en su discurso poético por la desmesura de la pasión. Su mirada y experiencia poética no se fijan solo en el objeto erótico deseado, sino también en su propio cuerpo. Su cuerpo es el templo del amor y su cultura. La muerte de Papi. Lucho Freire dice que esta es una novela política de Johnny Payne que se ríe de principio a fin de las novelas políticas. Es también la historia en joda del derrotero vital del hijo que busca al padre que ha matado, pero no ha matado. Es asimismo una obra que destruye la coherencia de la novela tradicional para proponer otra coherencia direccionada, diría un parlamentario, por el humor sin bozal ni correa, con el libérrimo albedrío que le debe ser característico. Imper. Alfaguara ha publicado esta larga novela de más de 600 páginas de Miguel Gutiérrez, en la que su personaje tiene varias cuentas por saldar. Lo busca Sendero acusándolo de delación. También lo quiere el comando Rodrigo Franco para vengar un asesinato que cometió. Y su familia, a la que abandonó a su suerte. Los intentos del protagonista por aclarar sus acciones lo colocan al margen de la ley y lo convierten en sospechoso frente a la fuerza del orden. Y por si fuera poco, lo persigue también la historia. Glaciares, cambio climático y desastres naturales. Ciencia y sociedad en el Perú. El título de este libro del historiador norteamericano Matt Carey lo define, y es que todos hablamos acerca de los glaciares en el Perú y del impacto que genera su derretimiento. Y este libro trata acerca de lo que ha sucedido a lo largo de 70 años en el Callejón de Huaylas y explora los extraordinarios proyectos de ingeniería desarrollados para controlar las amenazantes lagunas de esa región. Las últimas del programa. Seminario de Contacto Improvisación Unicornio, viernes 23 de enero desde las 10 de la mañana en el Malecón Grau 117 Chorrillos. Informes e inscripciones al teléfono 993-853-471. Desde el lunes 5, la Municipalidad de Miraflores ofrece teatro para niños de 4 a 7 años, para chicos de 8 a 11 años, para adolescentes de 12 a 16 años, dirigido por Montserrat Brugué. El taller Pequeños Turistas, dirigido a niños y adolescentes de entre 8 y 14 años. Informes e inscripciones en el Centro Cultural Ricardo Palma, Avenida del Arco 770, y hay uno más en Arqueología, en la Huaca Pucllana, cuyas inscripciones se reciben en las mismas huacas. Para los seguidores de horóscopos, según el calendario chino, este es el año de la cabra, octavo signo del calendario lunar chino. Dicen que mandará el elemento madera, que representa el crecimiento y el desarrollo tanto personal como universal. También dicen que los años de la cabra son perfectos para hacer balances y planificar el futuro. La gente es airosa de las adversidades legales y económicas. Esperamos que este nuevo año traiga aventura para todos y que al Perú le vaya mejor, y que si es que le va mejor, por supuesto, esa mejoría nos toque un poquito a todos y cada uno de nosotros, y ustedes también, por supuesto. Gracias, amigos. Será hasta el siguiente programa.